Lucho, porque a continuación continuamos con las entrevistas de educación y tenemos un tema importantísimo a tratar porque hay muchos menores migrantes que están ingresando a las escuelas y vamos a abordar precisamente este tema. Estamos ya acompañados de Fernando Bolaños, él es representante de UNICEF y experto además en este tema. Muy buenos días, bienvenido a Noticias al Día, Fernando, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Cintia, un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Y hablamos de este tema de los migrantes porque tenemos cada vez más menores migrantes en las escuelas de nuestro país que se convierten ahora en un espacio presencial muy relevante para el tema de la interacción, de la sociabilización. Sí, mira, digamos, uno de los temas que UNICEF hemos estado siguiendo en este tema y forma parte justamente del tema del regreso a la escuela, es que ya desde el año 2017-2018, cuando comenzó este tema de la migración venezolana, se reveló pues que hay un tema de el derecho que tienen estos niños y sus familias de tener una educación, ¿no? Por el hecho de estar aquí. Una cosa que hemos visto es que el Ministerio de Educación y en general el Perú ha sido un país que ha permitido la participación de los estudiantes en las escuelas, ¿no? Como debe ser, ¿no? Como debe ser, es decir, las normas se han ido acomodando. Por ejemplo, ya no piden el requisito de tener el DNI, sino que con una declaración, no importa el tipo de condición migratoria, los chicos pueden entrar a las escuelas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Antes de la pandemia, pero ahora al regreso, vemos muchos de estos temas, las noticias de xenofobia, ¿no? De violencia. Y a veces la violencia está localizada, focalizada en estos niños, estas niñas, estos adolescentes. Y eso creo que tiene que ver algo que refleja más el tema de la sociedad. A veces en la escuela los compañeros, etcétera, pueden ser de repente acogedores porque como cualquier niño se relacionan, lo ven, pero hay muchos que reciben el mensaje de sus familias, ¿no? Dicen, no, los venezolanos son así, son asás, nos vienen a quitar nuestro trabajo, son flojos, son delincuentes, etcétera. Entonces, creo que más allá solamente de ellos, sino en cualquier caso tenemos que ir avanzando hacia escuelas que sean realmente acogedoras e inclusivas. Es decir, que sean escuelas en donde nos acostumbremos a la diferencia, a la diversidad, que no pensemos que las escuelas tienen que ser homogéneas, que pensemos igual, ¿no? Somos distintos a veces por lugar de nacimiento, por color de la piel, etcétera. Eso es la sociedad, ¿no? Y las escuelas, mientras reconocen y evalúan la diversidad, son capaces de formar los ciudadanos y las ciudadanas que en nuestro país necesita, para evitar muchos de los conflictos y temas que vemos hasta ahora en nuestro país. Y tenemos, por ejemplo, Fernando, un porcentaje que nos indique cuántos niños extranjeros ya están en las escuelas de colegios nacionales, cómo se está trabajando el tema de la inclusión, que es tan importante. Sí, a pesar de este tema de lo que ha significado la educación a distancia, hay datos de que hay más de 130.000 niños migrantes en las escuelas, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, diría que hay un grupo importante, probablemente el 30, el 40% de niños que no asisten por varias razones, porque algunos siguen en movilidad, no están en el mismo sitio todo el tiempo, ¿no? Hay que pensar en soluciones para ellos, y no solamente para los migrantes extranjeros, sino también para peruanos que a veces en estas situaciones, como hemos conversado antes, a veces abandonan la escuela, sobre todo adolescentes, por el tema del trabajo. Entonces hay que tener formas más flexibles, este tema de lo que se llama la educación comunitaria, la educación acelerada, que a veces hay chicos que se retrasaron, adolescentes o jóvenes que pueden en un año hacer 2 años de escolaridad. Claro. Entonces, el Estado tiene que pensar eso, pero pensando en las escuelas regulares en las que van los chicos normalmente, sí requiere políticas de apoyar a los maestros a trabajar este tema de evitar la discriminación, la xenofobia, ¿no? Tú sabes que en un grupo humano, sobre todo en los chicos, a veces hay este tipo de agresiones y siempre se pueden centrar en algunos, que pueden ser, como digo, los migrantes, pueden ser las niñas, etcétera. La escuela tiene que ayudar a construir a los chicos, a construir este tema, a abordar los conflictos, buscar la manera de que pues, la escuela sea acogedora para todos y para todas. Y siempre hemos abordado el tema ya del regreso a clases de manera presencial, pero ¿cómo vamos en este aspecto del trabajo que nos vienes manifestando, ¿no? De luchar contra la xenofobia, contra los ataques por algún motivo específico o alguna característica específica de los menores? ¿Cómo se ha venido trabajando? Bueno, hay un tema importante que se tiene que seguir trabajando y es el tema de primero la capacitación a los maestros y sobre todo a los tutores, ¿no? Lo que se llama en la escuela la tutoría, ¿no? La tutoría y la convivencia es parte del currículum, implica ayudar a los chicos a ver cómo procesan lo que les preocupa, sus sentimientos, sus frustraciones. Todos vivimos eso, los niños más en particular después de tanto tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, al hacer eso, al tener maestros que saben cómo abordar el tema socioemocional, que saben ayudar a
mejorar la convivencia, a asumir responsabilidades. Hay conflictos en todas las escuelas, igual que siempre, en los recreos, en los colegios. El problema no es que evitarlo, suprimirlo, sino cómo lo procesamos, ¿no? Yo creo que un maestro tiene que aprender, no a evitar el conflicto, sino si ocurre algo en el aula, ocurre algo en el patio, lo importante es aprender a conversarlo, ¿no? Y hay herramientas que se le dan a los maestros de cómo lo conversan, cómo lo procesan, cómo permiten que cada uno diga lo que piensa, lo que ha sentido, lo que le ha afectado, ¿no? A veces las personas, pero sobre todo en particular a veces los niños, a veces no se dan cuenta del impacto que tiene ciertas cosas cuando le hacen, lo aíslan a alguien o lo agreden incluso hasta físicamente. Entonces, no podemos evitarlo, pero sí podemos trabajarlo, procesarlo. Y ese es un tema, como repito, no solamente respecto a los migrantes, sino en general. Y creo que hay prácticas que se ha hecho. Por ejemplo, hay todo un enfoque que el ministro ha trabajado con el apoyo de UNICEF que se llama disciplina positiva. Tiene que ver con el hecho de no castigarlo, porque en la escuela hay toda esta cultura del castigo, ¿no? Entonces, más bien hay que analizar lo que ha pasado, hay que ver cuáles las consecuencias que existen, hay que recomponer las relaciones cuando ha habido agresión, cuando ha habido un maltrato. Y una cosa muy importante, hay que trabajar con las familias, ¿no? A veces los discursos de estos niños o niñas vienen de sus familias, ¿no? Entonces, también hacer escuela de padres, trabajar con los papás, cómo hay que abordar estos temas. Y con esto creo que podemos construir una escuela que realmente sea buena, ¿no? O sea, muchos chicos a veces sufren en la escuela innecesariamente. Es verdad, es una etapa en la vida, pero la escuela no tendría por qué ser agresiva, claro. Un espacio en el que a veces pasan chicos que de repente no quieren ir, ¿no? Porque se convierte, ¿no?, la escuela en una pesadilla para ellos. Y precisamente, Fernando, que es un tema que lo hablábamos también antes, ¿no? La familia juega un papel clave, importantísimo en el tema también de la educación de los propios hijos. Nos comentabas que muchas veces, y la mayoría de veces suele ocurrir, que los menores replican lo que escuchan en casa. ¿Qué consejos para los padres respecto a este tema? La inclusión, ¿no? Los temas siempre van a encontrar compañeros, migrantes, extranjeros. ¿Cómo abordar estos temas en casa para que no hayan, ¿no?, mensajes negativos en el menor? Sí, lo primero es decir que los niños son niños, ¿no? Acá puede haber temas de decisiones de las familias, de los adultos, podemos tener posiciones personales, políticas diferentes, pero los niños no son responsables de nada de lo que ha pasado, porque las familias vinieron, salieron del país que tuvieron, etc. Los niños son niños y los niños tienen derecho a ser acogidos, acompañados, ¿no? Entonces, los adultos podemos tener discrepancias y opinar diferente, y yo puedo tener mala experiencia con otra persona, pero ¿por qué trasladamos eso a nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ayudar a que los niños desarrollen, crezcan bien. Y lo importante, como decías, es también el tema de la conversación. Así como se necesita diálogo en la escuela, también se necesita diálogo en la familia, ¿no? Cuando escuchamos y repetimos lo que dicen los medios, lo que dicen las redes, etcétera, nos estamos comprando algo que no es de repente lo que pensamos. Yo siempre digo en estas cosas, pongamos a pensar, conocemos a alguien, porque una cosa es hablar de una categoría, ¿no? Migrantes, extranjeros, panas, como lo quieran llamar, ¿no? Venecos, pero esos son categorías. Pensemos en personas específicas, conocemos cómo son. Ahí nos daremos cuenta que no todas las personas son lo mismo. Hay malas y buenas personas, o siempre hay personas diferentes en todos los grupos sociales, en todos los niveles sociales. Creo que lo que tiene que hacer la familia es ayudar a construir hijos que tengan pensamiento crítico, que piensen por sí mismos, que no se compren estos discursos de discriminación, de odio, de xenofobia, ¿no? Y como repito, eso creo que no solamente hace mejor la vida de estos hermanos nuestros migrantes venezolanos, sino la vida nuestra, ¿no? Porque yo creo que a veces nos cargamos de temas, de... Eso, y vivir así, ¿no?, definitivamente vivir así no ayuda. No ayuda en nada. Fernando, tenemos que cerrar la entrevista, pero antes, como siempre, invitar al público a que participen de la campaña Misión Posible, que está participando precisamente UNICEF y el Grupo ATV. Sí, con ustedes estamos llevando esta campaña, está en los últimos días. Creo que lo que aspiramos es una educación que sea buena para nuestros hijos, para nuestras hijas. Pueden ustedes participar entrando a las redes sociales, a la página de UNICEF, unicef.pe. Pueden donar desde 30 soles, pueden hacerse socios donando una pequeña cantidad todos los meses. Y pensemos, como repito, que la solidaridad tiene que traducirse en cosas específicas. Queremos dar tablets a niños para que hagan refuerzo escolar, queremos dar kits de útiles escolares, y creo que siempre pero más allá del tema de la donación material, el tema de pensar mejor, esperar y soñar con una educación mejor, una educación posible, buena para todos nuestros niños y niñas. Perfecto, gracias Fernando por la entrevista, gracias por venir al set. Vamos con Lucho de inmediato, que tiene más noticias para compartir.